Esta es la agenda que vamos a abordar hoy. Vamos a pasar de forma muy rápida por algunas de las lesiones agudas comunes y en un principio un término que debe estar presente en su vocabulario son las luxaciones, entre ellas las glenohumerales, la acromioclavicular, que es mucho más frecuente en nuestros niños deportistas, la luxación del codo, la de la rótula y la del tobillo. Pero también vamos a abordar temas importantes como las fracturas, específicamente las de clavícula, la del húmero, antebrazo y muñeca la vamos a abordar en una sola diapositiva, y tibia, tobillo y fémur. Otras de las lesiones importantes en nuestros niños van a ser las lesiones de las fisis, específicamente de la fisis distal del radio y la proximal de la tibia, así como de la fisis del tobillo. Por penúltimo tema vamos a abordar las fracturas por avulsión, específicamente en cadera y rodilla, y finalmente las lesiones de tejidos blandos como son musculares, esguinces del tobillo y otros ligamentos. Yo quiero, antes de comenzar con la presentación de cada uno de estos temas, traer una cifra que es alarmante. Y es que sin lugar a dudas el aumento de las prácticas deportivas en los niños ha aumentado también la incidencia de muchas de las patologías que acabamos de mencionar. Y es por eso que los padres, los médicos y todo el equipo que está relacionado con estos pacientes, que como bien lo decía el doctor Pedraza, no son adultos pequeños, sino niños particulares, pues debemos conocer. Y por eso quiero hablar en un principio de la luxación glenohumeral. En esta fotografía, ustedes lo que ven básicamente es el hombro de un niño, en donde básicamente es bastante evidente que el hombro no está en su lugar correcto. Se ha dicho en la literatura que la luxación del hombro es infrecuente en los niños, puesto que los traumas alrededor del hombro suelen afectar sobre todo al cartílago en crecimiento. Pero esto no quiere decir que no existan. Y lo importante de todo esto es, y como lo sabrán muchos de ustedes, alrededor del hombro discurren varias estructuras importantes. Una de ellas, el manguito de los rotadores y el tendón del bíceps, que si bien es cierto cuando salen afectados en la luxación glenohumeral, pueden hacer de nosotros y de la terapia física una muy probable recidiva de la luxación glenohumeral, y si no atacamos a tiempo esta patología, pues podríamos tener consecuencias a futuro. Con respecto a la luxación acromioclavicular, que en incidencia es un poco mayor, hablamos del 9% de las lesiones de la cintura escapular, en donde realmente no podemos hablar de una incidencia que conozcamos, porque aquí hay otro mensaje importante: muchos de los niños no consultan. Y los padres y todo el equipo que está involucrado con los niños, hablamos de los profesores en los colegios, hablamos también de las personas que están trabajando con ellos, por ejemplo, en espacios donde practican el deporte, muchas veces no deciden consultar. Y esto es grave, muy grave, porque sin lugar a dudas el tratamiento va a ser relevante para que estos niños vuelvan a tener una calidad de vida que sea mejor, pero también se acople nuevamente a la actividad física. Entonces, por lo mismo quería traer a colación esta imagen para que noten que la desproporción con respecto a una luxación acromioclavicular para la movilidad de esa extremidad se va a ver bastante reducida si no se interviene en estos pacientes. Ahora, con respecto a la luxación del codo, si bien es cierto, se han determinado unos grupos poblacionales de niños deportistas que más sufren este tipo de patología. Hablo de los gimnastas y hablo de los jugadores de fútbol, en donde lo que nosotros vemos es que aparte de la luxación también podemos acompañarlo de fracturas del cóndilo interno, del húmero y del cuello del radio. Y esto, ojo, se puede asociar a lesiones nerviosas, el mediano y el cubital. ¿Qué pasa con estos niños cuando llegan a nuestro consultorio médico o al servicio de urgencias? Muchas veces es complejo con ellos evaluar muchos de los signos que pueden indicarnos a nosotros un compromiso neurovascular. Pero voy a traer a colación una mnemotecnia que aprendí el día de hoy de mis residentes, y es que con ellos fácilmente podríamos hacer el juego de piedra, papel o tijera y ver si hay o no afectación de estos nervios, el mediano, el radial y el cubital, que son tan trascendentales en la destreza de estos niños y que van a marcar su desarrollo de aquí durante toda la vida.
Ahora, también quiero traer a colación la luxación de la rótula, y es que aquí no solamente hablamos de luxación, sino de subluxación también, que ocurre sobre todo en la mayoría de los casos por un trauma rotacional. Y también algo que aprendí el día de hoy es que los guayos con los que los pacientes juegan al fútbol permiten un anclaje muy fuerte con respecto al campo de juego, pero es ese anclaje también el que nos va a favorecer que a través de un trauma rotacional donde nuestra pierna va a girar, pero el pie que está anclado sobre el campo de juego no lo va a hacer, va a permitir que haya una subluxación o una luxación de la rótula. Entonces, el mensaje importante también es el equipo y cuáles son esos elementos de protección que nosotros estamos utilizando con los niños cuando practican ejercicio o alguna actividad física. Porque si bien pueden protegerlos, también pueden llevarlos a presentar alguna de estas patologías. Por otro lado, quiero traerles el tema de la luxación del tobillo. Ustedes lo ven en esa imagen tan dramática en donde realmente hay deformidad en el tobillo de los pacientes, y en la radiografía, pues con mayor visibilidad, ustedes ven que no existe acople entre el pie y la pierna. Y aquí quizás el mensaje más importante que tengo para ustedes, padres de familia, profesores y personas que apoyan a los niños con respecto a la práctica de actividad física, es que el tobillo de los niños, cuando se sale de una posición normal, después de un accidente o una práctica o durante una caída, lo que nosotros tenemos que hacer con estos pacientes es llevarlos de inmediatamente al hospital en el servicio de urgencias para que allí pueda ser ubicada en esta lesión una férula que permita en pocas horas una intervención adecuada con los pacientes. Bien lo ha dicho el doctor Pedraza, es un esqueleto en crecimiento, es un esqueleto que es dinámico, pero que necesitamos intervenir cuando existen algunas de estas lesiones para poder determinar un avance en el pronóstico de estas lesiones. Con respecto a las fracturas, quiero referirme sobre todo a la fractura de clavícula, que es muy frecuente en los niños. En todos los deportes de contacto van a estar, y les pregunto a ustedes cuál deporte no es de contacto. Sugiero los de mesa, tal vez el ajedrez y el parqués, de resto casi que todos son de contacto. Y por lo mismo es una de las fracturas que tienen mayor tasa de incidencia y prevalencia en nuestras comunidades y en cualquier comunidad de niños en el mundo. Por eso es que tiene que estar presente y estar en nuestro radar. Entonces, aquí lo que yo quiero también resaltar de esta diapositiva es que a pesar de que haya una fractura en el hueso de la clavícula, en los niños que son muy jóvenes, como tienen huesos flexibles y su periostro es muy grueso y está activo constantemente, pues estas lesiones suelen conocerse como leño verde. Y por eso a veces no existe deformidad. Puede pasar frente a nuestros ojos una fractura de clavícula y no la podríamos identificar fácilmente, sino hasta después de que el niño puede referirnos dolor o alguna limitación. Entonces, el estar escaneando o el estar constantemente preocupados por lo que está pasando con nuestros niños también nos va a alertar de algunas fracturas que pueden estar predisponiendo a estos niños a tener esta sintomatología. Con respecto al húmero, que es otra fractura muy frecuente en los niños, pues quiero traer aquí el mensaje de que el hueso en esta zona particular tiene una gran capacidad de remodelación y que además la vecindad con otras estructuras, tanto musculares como neurovasculares, nos van a decir a nosotros que tenemos que intervenir a estos pacientes de una manera en la que su calidad de vida se vea muy poco afectada, pero en donde el pronóstico de esta extremidad se vea en un 100% de recuperación posterior a las terapias físicas. La parte distal del húmero, y esto está en relación un poco con cuál es esa forma que tiene el húmero. Recordemos que en un principio es más como un romboide, pero luego se va haciendo más plano y en consecuencia es hacia el tercio distal donde más van a haber fracturas del húmero, y allí básicamente vamos a tener una mayor frecuencia de este tipo de fracturas, por lo que hacer una reducción cerrada o una fijación con alambres termina siendo el tratamiento
estrella en este tipo de pacientes. Ahora, les mencionaba hace un momento que íbamos a abordar antebrazo y muñeca en una misma diapositiva, y es básicamente porque este tipo de fracturas se producen por lo general como resultado de una caída sobre la mano extendida, al igual que las fracturas supracondilias del húmero. Por eso es que son tan frecuentes y por eso es que los huesos del antebrazo van a tener que cuidarse, digamos, de cualquier deporte que permita este tipo de mecanismo de fractura. Ahora, otro mensaje importante para llevarse a casa de esta diapositiva es que en los huesos del antebrazo la fractura puede presentarse casi que a cualquier nivel, pero las fracturas del tercio distal del antebrazo son las más frecuentes y es precisamente ese tercio distal el que colinda con la muñeca. Ustedes lo ven en la diapositiva también, una serie de números de huesecillos que también podrían estar afectados. Entonces, una radiografía, si bien no va a determinarnos a nosotros cuál va a ser la progresión de esa enfermedad, sí puede darnos a nosotros luces de cómo tendríamos que abordar a este paciente. Con respecto a la tibia, aquí tienen que saber que las fracturas de la diáfisis de la tibia son las más frecuentes entre los esquiadores y que el mecanismo del trauma es un deporte en donde puede haber torsión por parte del el hueso de la tibia y el fémur. Y ustedes lo ven gráficamente en la diapositiva porque lo que va a pasar es que ese enorme torque rotacional va a transmitir a los miembros inferiores ese mecanismo de trauma. Siguiendo con el tobillo, yo quiero que se lleven el mensaje en esta diapositiva de que las fracturas producidas en los tobillos en los niños durante la práctica deportiva se desplazan poco o nada. Y en esos casos, si hay desplazamiento, que con frecuencia son en los mayores de 10 años, nosotros vamos a tener que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la superficie articular del tobillo va a requerir una reducción abierta y una fijación interna. Finalmente, con respecto al fémur, lo que yo quiero que se lleven de esta diapositiva también es que son muy comunes y que están presentes sobre todo en la segunda década de la vida. Muy claramente lo ven en la diapositiva y es que pueden afectar varias partes del fémur y teniendo un compromiso muy importante sobre la movilidad de la extremidad inferior, la marcha y la posibilidad de desarrollarse en comunidad. Ahora le voy a dar paso a las lesiones de la fisis, no sin antes comentar la primera de ellas para que luego mi compañera Gabriela Gómez les enseñe sobre las otras. Y aquí ustedes ven una clasificación que para los ortopedistas es muy importante y es Salter-Harris, el tipo 1, 2, 3, 4 y 5. He traído radiografías del tipo 1 y 2 porque aunque no son las más comunes, el mensaje importante es que si no están desplazadas, no requieren una reducción. De la tipo 3 y la tipo 4 no he traído radiografías porque son bastante infrecuentes en los niños y adolescentes. Y en los del grupo 5 sí quiero que se lleven el mensaje de que necesitamos colocar una férula y derivar al servicio ortopédico para que en ese espacio puedan inmovilizar al paciente y de forma temprana podamos realizar una cirugía de ser necesario. Mil gracias. Mi nombre es Gabriela Gómez, como ya lo habían mencionado, y voy a hablarles entonces de las lesiones de la fisis proximal de la tibia. Listo. Entonces, es importante tener en cuenta que los ligamentos colaterales de la rodilla son más resistentes en los niños. Es por esto que cuando hay lesiones en valgo o aro, que se dan sobre todo cuando hay deportes y lesiones rotacionales, lo que más se ve afectado es la fisis proximal de la tibia. Debido a que pues, la fisis se ve ya como una raya como tal en las radiografías, como estamos viendo. En las radiografías no suele verse la lesión, es por esto que cuando se toma debe especificársele al médico que se debe tomar en varo o algo con estrés. También es importante saber que el manejo se hace una inmovilización más o menos de 4 semanas. Ahora hablando de las lesiones del tobillo, en los niños, a diferencia de los adultos, el esguince de tobillo no es la lesión más frecuente, por lo que les hablaba de que en los niños los ligamentos son más elásticos y más fuertes que las fisis.
Entonces, lo que pasa es que en lesiones de rotación y sobre todo en lesiones de inversión de tobillo se presenta la lesión de la fisis. Entonces, en este, el tratamiento debe garantizar que se restablezca la superficie articular del tobillo. Normalmente requiere manejo médico, pero en algunos casos se necesita una reducción abierta y una fijación con elementos de osteosíntesis, es decir, una cirugía. Ahora, las fracturas de abulsión, ¿qué son? Las fracturas de abulsión se dan cuando se arranca una pequeña porción del hueso por una fuerza súbita y muy violenta y se arranca la porción del hueso en donde se inserta el tendón o ligamento. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de las que se dan en la cadera. Entonces, se da sobre todo en la espina ilíaca anterior y sobre todo en prácticas como el fútbol. Lo que pasa entonces, principalmente se da por el músculo recto que hace parte del cuádriceps. Lo que sucede entonces es que en el momento en el que el jugador va a extender la rodilla para patear, puede ser detenido por algo como el piso o alguna superficie y esto hace que se dé la ruptura del hueso por el ligamento. Entonces es importante saber que esto no se suele ver en una radiografía, entonces la gamografía ósea es el examen de elección para localizar la lesión y la resonancia y la tomografía son los exámenes que se usan para confirmarla. Al ser un hueso que está profundo, las medidas físicas como el frío no ayudan en este caso. Entonces aquí el manejo se da principalmente con analgésicos, reposo y el retorno gradual al deporte a medida de tolerancia del deportista. Por otro lado, entonces, la abulsión de la rodilla. Hemos escuchado que es bastante frecuente en los deportistas la ruptura del ligamento cruzado anterior, como el caso de Falcao. Sin embargo, en los niños, este suele permanecer íntegro, por lo que les he hablado varias veces de que los ligamentos en los niños son elásticos y un poco más fuertes que el hueso como tal. Lo que pasa entonces en estos tipos de traumas es que se separa, como podemos ver en la foto, hay un rojo donde dice lesión, el pedazo de la espina tibial donde se inserta el ligamento cruzado anterior. En este caso, el tratamiento debe ser cirugía, es una cirugía artroscópica que busca fijar el fragmento de hueso en su sitio de nuevo. Y es importante tener en cuenta también que luego de este tratamiento quirúrgico se recomienda un plan de fisioterapia que haga énfasis en el fortalecimiento de cuádriceps y de isquiotibiales. Ahora, en cuanto a las lesiones de tejidos blandos, vamos a hablar primero de las lesiones musculares. Una de las más frecuentes es la lesión que se da por contusión en el cuádriceps. Entonces, esta puede ser por un golpe directo o por una contracción muy violenta y muy fuerte. En este caso, el tratamiento incluye reposo, aplicación de medios físicos, como les comentaba el hielo, elevación de la extremidad y analgésicos. El esguince de tobillo. El esguince de tobillo creo que lo hemos escuchado bastante, pero es más común en los adultos, ya que, de nuevo, los jóvenes tienen mayor elasticidad en sus ligamentos. Se habla de que el esguince de tobillo se presenta mucho más en los basquetbolistas. El manejo inicial habla de reducir la inflamación, ya sea con medios físicos y con medicamentos. Ya una vez superada esta fase, lo que se busca es terapia física para ir recuperando la movilidad. En cuanto a lesiones de otros ligamentos, por un lado tenemos el ligamento cruzado anterior, del cual ya les estaba comentando. Esta es una lesión que se considera exclusiva de adultos, sin embargo, ya visto que se presenta en niños, sobre todo en aquellos que juegan fútbol, ya que, como les comentaba Holman, el uso de los guayos hace que se anclen al suelo y después en algún movimiento rotacional se dé la lesión y se transmita el estrés a los miembros inferiores. El manejo de esta lesión suele ser quirúrgico, ya que los medios convencionales no son suficientes y van a presentar problemas a futuro para los niños. Por otro lado, la ruptura del ligamento colateral interno. Entonces, en la imagen vemos los cruzados anteriores y el colateral. Y lo que pasa en este normalmente es por estrés en valgo. Esto se da mucho en deportes de contacto. En este, pues, muestra inestabilidad de la rodilla. El manejo, a diferencia del ligamento cruzado anterior, suele ser conservador, ya que la cirugía se conserva para algunos casos donde ya es muy marcada la inestabilidad de la rodilla. Estas fueron las referencias que usamos. Muchas gracias a todos por su atención.